Bienvenidos a esta Posta de la Independencia, un sitio donde seguramente vamos a tener la posibilidad de abrevar y impregnarnos de contenidos, de saber el por qué y el cómo se arma esta ocasión de poder divulgar, poner en común conocimientos que tienen que ver en suma con nuestra historia, con nuestro patrimonio, con nuestra cultura y que se van a convertir en la fuerza identitaria que tiene esta parte del mundo, este lugar en el mundo que nos toca habitar. El de la feliz idea, claro, es Jorge Atilio Mendía, presidente de la Fundación, bajo cuya responsabilidad ponemos en marcha este proyecto. Jorge Mendía, el gusto de que estemos juntos, de que podamos compartir estos coloquios tan interesantes, de preguntas y respuestas. Es muy bueno poder responder las preguntas que seguramente nos vamos a ir haciendo y los invitados que vamos a tener en el largo de este proceso, que Dios quiera y quiera Dios que nos vaya bien, ¿no? Porque claro, es la identidad, vos recién lo dijiste, la identidad nuestra, la identidad sudamericana, la identidad argentina, pero no puede haber identidad sudamericana y no puede haber identidad argentina si no hay un poquito de identidad tucumana. Y este es el punto que nosotros queremos levantar, claro, nuestra tucumanía. Ahora, a Jorge Atilio Mendía y la gente de la Fundación corren con un tanto de ventaja porque vienen dando vuelta a las páginas de la historia, interesándose, por ahí son datos simbólicos, o anecdóticos o secundarios de hechos trascendentes, pero que son disparadores. A la gente le interesa eso y a raíz de eso le podemos contar la historia de los hechos que han ido jalonando la historia, a veces de Lanza y de Poncho, y a veces de escritorios, ¿no? Muchas veces, tanto de uno como de otra, pero a su vez ahí también había algunas cartas que han traído otros problemas mayúsculos, ¿no? Y después ha habido cartas que en nuestra historiografía por ahí están como contadas, pero no terminaba de cerrar el por qué iban pasando los hechos. Y sacar y empezar a hilar todo eso es interesantísimo. Te comento, Carlos, que cuando yo comienzo con todo esto, era una cosa que no la encontraba, no la entendía. Bueno, mucho tiempo de café, empanada, un vinito, y conversando con gente de distintos lugares de nuestra región del Tucumán, como me gusta decirle a mí, Salta, Jujuy, parte de lo que es el sur de Bolivia, parte de lo que... Bueno, todo eso íbamos cada vez más ahondando y comprendiendo. Cada uno contaba su historia, íbamos tejiendo ahí un punto más y empezábamos a encontrarle sentido. Esto queremos hacer contigo. Claro. Además, el hecho, no tan solo de los eruditos, de quienes por su especialidad se han dedicado a la historia o a la evaluación de las ciencias que tienen que ver con la historia, sino los mayores, el diálogo con nuestros mayores y poder dejar en papel esos testimonios que cada vez que se muere uno de los mayores, es como si apagara una biblioteca, porque ya no tenemos ocasión de volverle a preguntar, ¿no? Así es, porque lo leído, lo escrito por ellos, a veces se lo llevan y no pueden publicarlo, o quedan en uno o dos libros que después se pierden, ¿no es cierto? Pero es muy interesante nuestra historia sudamericana y tiene tanto para decir. Yo me atrevería a decir que por las luchas que tuvimos, es más interesante que el estadounidense. Mira, es más interesante que el estadounidense. Si uno se pone a ver lo que en ese momento o en esos siglos se iba acomodando el mundo con la creación de las repúblicas, las caídas de lo que eran los soberanos, entonces uno entra a jugar con esos tiempos y entra a jugar con esa mirada política de lo que estaba cambiando el mundo. A nosotros nos ha costado mucho más de lo que le ha costado a Estados Unidos, pero mucho más. Claro. Entonces, bueno, sacar esas puntas de esos lápices va a ser interesante. Ahora, la gente, la generación, la nueva generación, los que no están en los campos del humanismo, de las historias, quizá no vibren tanto como uno le pretendería, ¿no? Uno va a la Plaza Belgrano, va a la propia Escuela de la Patria y caer en cuenta que por ahí transitaron estos laboriosos hombres que con pocos instrumentos y armas han defendido tanto, ¿no? Y se te pone la piel de gallina de saber que ese mismo sitio
hoy lo estás pisando gracias a ellos y en la condición que lo estás haciendo. Y no deja de ser la Plaza Belgrano, no deja de ser la Ciudadela por algo, no deja de ser ese Tucumán que era tan grande y hoy que es tan chico en kilómetros cuadrados, que era inmenso y hoy es tan chico en kilómetros cuadrados, y no deja de ser el territorio, que estas son las cosas que hay que pensar, ¿no? En este territorio se vieron cara a cara por única vez Belgrano y San Martín, porque se conocían por carta, claro, se leían, se podían encontrar con datos que se iban pasando de boca en boca, pero el verse fue aquí, claro, nunca más. Nunca más. Y bueno, hay que contar esos puntos, hay que tratar de sacar lo mejor. Tucumán, sobre todo nuestra ciudad, Tucumán, en el escenario de la independencia y en el escenario del grito de la libertad, importantísimo. Un Salta también, un Jujuy, claro, también. Ponemos una pausa, Jorge. Ya venimos aquí en Posta de la Independencia para seguir desentrañando cosas que son preciosas y que tienen que ver con usted y con nosotros. Juana Zurdu, flor del Alto Perú, no hay otro capitán más valiente que tú. Ya estamos de vuelta con esta Posta de la Independencia y por supuesto poder conversar con el presidente de la Fundación del Bicentenario sobre aspectos que tienen que ver, porque ¿a quién se le ocurriría trabajar sobre la historia y trabajar sobre algo que es tan específico? El Bicentenario o los Bicentenarios. ¿Cómo surgió esto? Primero, cuando soy parlamentario del norte, esto del Parlamento del NOA, empezamos a trabajar en todo el norte argentino y empezamos a conocer algunos personajes de cada provincia, y por supuesto nos fuimos amontonando como el viento, nos fue juntando, y empezamos a hablar de nuestras identidades. Y bueno, veíamos que había algo ahí que se podía hacer y trabajar. Y claro, hasta que un momento dado sale una controversia, una persona de Salta contra uno de Tucumán. Bueno, había una tensión, y en esa misma tensión nosotros teníamos que trabajar con el tema de la legislatura y quedamos en vernos posteriormente. Y bueno, yo puse el lugar, venir a Tucumán y trabajar en Tucumán, ese tema, ese punto, que era la discusión Güemes-Arau. Y bueno, acá estuvimos, vinieron 7 personas de Salta, vinieron 3 personas de Jujuy y nosotros acá, los tucumanos, y tomar ese punto, con eso comenzar. Bueno, nos dimos cita a las 10 de la mañana, con un café, entendiendo que a las 2 íbamos a comer una empanada. Eran las 9 de la noche, 10 de la noche y seguíamos. Pero entonces encontrábamos que había un periodista de un diario local, sí, que estaba escribiendo con la mano. Ya había gastado el tema del grabador y decía, esto es buenísimo, porque era una contestación por cada provincia. Claro. Decíamos, pero todo eso no está escrito, todo eso no está. Entonces, bueno, ahí dijimos, hagamos algo, hagamos una organización civil. Y yo propuse hacer la fundación, e hicimos la fundación. Y de ahí viene lo que era, bueno, ponerle un nombre. Y era esto de la fundación histórica, una fundación, qué sé yo, todo nombre de la casa histórica o de la región del Tucumán, salían muchos nombres. Y ahí es cuando uno empieza a hablar, de decir, pero yo tengo presentado el tema del ente del Bicentenario, lo que es el estudio del tema de él. Entonces hay otra persona que nos dice otros nombres, y bueno, ahí quedamos. Y a partir de ahí empezamos a conversar esto de la fundación del Bicentenario, ¿no? Y el nombre del Bicentenario tiene un concepto muy puntual, porque discutíamos qué queríamos hacer. Repetir lo del centenario, porque el festejo del 1916 o del 1910 y 2 festejos del centenario. Y nosotros decíamos, no queremos un segundo centenario.
había un concepto ahí que no nos gustaba. ¿Y por qué? Bueno, porque el primer centenario tuvo tantos desencuentros entre unitarios federales, hubo tantos desencuentros entre la sociedad, el interior y lo que era capital, lo que era una división de las provincias unidas de Sudamérica totalmente desunida. En 100 años pasaba todo esto. Los próximos 200 años venían las pujas por los partidos políticos, los golpes militares, la discontinuidad democrática. Entonces hacíamos como un paralelo y decíamos, nuevamente. Entonces decíamos, bueno, hay que darle un corte. Si nosotros hablamos del segundo centenario, vamos a hablar solamente del año 1916 al 2016. Correcto. Y eso no nos interesaba a nosotros. A nosotros nos interesaba discutir desde el 1816 para atrás y para adelante. Bien. Ahí había un mojón que poníamos, o sea, una posta. Sí. Y ahí decíamos, bueno, para hablar de eso no podemos hablar de las políticas de primer centenario y segundo centenario. Entonces salió la palabra. Y es la palabra de la fundación, del bicentenario. Porque ahí englobaba todo. Entonces, nosotros no estamos con el segundo centenario, no estamos con el primer centenario, sino nos vamos a los padres de la patria. Y ahí nos encontramos absolutamente todos, nos encontramos todos. Salteños, jujeños, santiagueños, tarijeños, hasta los mismos potosinos, por cierto, y para qué decirte los chuquisaqueños, porque todos ellos conformaban ese espacio en ese momento, y a partir de ahí nos encontrábamos todos con un mismo concepto, un mismo padre de la patria, y bueno, ahí empezamos a trabajarnos y empezamos a decir. Esto arrancó en 2005. 2005, el 2005. Bueno, y les ha tocado también estar protagonizando, estar imbuidos de todo el espíritu que han tenido los bicentenarios, donde para uno hubo mucho presupuesto en 2010 y en 2016 hubo menos, como que siempre pasa, ¿no? Se volvió a dar algún aspecto del centralismo porteño. Sí, pero pasó lo mismo en Bolivia, con el bicentenario de lo que era el 25 de mayo de 1809, lo que ha sido en el 2009, que es el primer grito libertario continental sudamericano, a donde tucumanos tuvieron una gran participación, como Bernardo de Monteagudo, a donde el centralismo boliviano, la paz, no puede festejar en Sucre o en Chuquisaca. Y nos pasó lo mismo a nosotros. Claro. Pero empezamos a estudiar y empezamos a ver, y en el centenario pasó igual. O sea, los bicentenarios que eran con un tinte federal o con un tinte del interior de la patria grande, casualmente no tienen presupuesto. Bueno, hacemos una pausa, Jorge, y ya venimos. Juana Zurudú, flor del Alto Perú, no hay otro capitán más valiente que tú. En esta posta del Bicentenario que procuramos abarcar tanta distancia, tanta memoria, tanta página, tanta historia, y a veces una historia pequeñita que nos vuelve la mirada hacia la gran historia y nos vuelve apasionados, como Jorge Atilio Mendía, que la Fundación del Bicentenario procuró contagiar esa pasión de la historia. ¿Cómo les ha ido en estos años? Porque la tarea ha sido mucha, en distintos planos, tanto acá en Tucumán, porque ustedes han salido en muchísimas ocasiones con actividades en el interior. Efectivamente, y exterior y en el interior de nuestra provincia. Claro, ¿no? sí. Y, bueno, a ver, contarte una anécdota al interior de la provincia. Una vez nos invitan, porque acá vienen escuelas para sacar fotos, para buscar algunos datos sobre el tema de la bandera, sobre todo la bandera de Tucumán y del Alfonso Las Muñecas también vienen a buscar datos. Y en un momento dado viene un director de una escuela de Aguilares y nos dice, ¿no te podrías llegar a Aguilar? Sí, como no puedo traer todos los alumnos, no hay ningún problema. Nosotros, cuando llegamos, lo primero que nos dice el director, como pidiendo disculpas y en tono muy respetuoso, ay, usted sabe lo que son los chicos de cuarto y quinto año, porque la historia, un poco porque por ahí lo aburre, no va a tener problemas. Ningún problema, le digo, deje ella, vamos a ver cómo nos vamos moviendo. Ajá. Bueno, sí, aunque sea 15 minutos ya, contento todo. Bueno, cómo no. Y estuvimos hablando casi 40 minutos, completa la hora, hablando de historia y hablando de política, porque los chicos nos pedían más datos de lo que nosotros dábamos.
Hasta que llega un momento uno, estaban los profesores normales, digamos, de claro. los alumnos, sí, y estaba la profesora de historia. Y llega un momento uno que levanta la mano y dice, oiga, ¿por qué no me enseña historia así como usted? Y la profesora. Claro, yo decía, mirá, ¡qué momento, por Dios! Lo nuestro es contar una historia desestructurada, una historia contada de una forma, con una mirada política más que todo. Bueno, eso ha sido muy interesante. Después el rector nos decía, nos agradecía porque me dice, nunca pude mantenerlo hablando de historia 40 minutos callado y participando. Entonces le dije, bueno, es la identidad nuestra lo que les interesa, saber nuestra identidad. Cuando vos le hablas de tu identidad o de nuestra identidad, ellos preguntan y ellos consultan. Y tienen una herramienta tremenda que es el Internet, inmediatamente empiezan a consultar si lo que estamos diciendo puede ser real o no. Claro. Y en el exterior, ¿qué nos ha pasado? En el exterior... nosotros tuvimos en Chuquisaca, Sucre, y ahí lo tienen ellos a José Mariano Serrano, lo tienen como lo que es José Mariano Serrano. Por supuesto, un ídolo total, presidente de la legislatura, presidente de la Corte Suprema y presidente de la República de Bolivia, o sea, las 3 presidencias tuvo, autor de lo que ha sido la independencia boliviana en el año 1826. Para ello, entonces cuando yo le hablaba del José Mariano, del Serrano nuestro, del Serrano tucumano, del Serrano que ha sido el primer secretario de gobierno de la provincia de Tucumán, del Serrano político, del Serrano que hizo redactó lo que era nuestra acta de la independencia de las Provincias Unidas de Sudamérica, y que las redacta en 3 idiomas, en quechua, en aymara y en español. Llegaron a preguntar el mismo José Mariano Serrano, el mismo de ustedes. Pero nuestra acta, nosotros que hablamos el quechua y hablamos el aymara, no está hecho en esos 2 idiomas. Y nos dicen, bueno, mira vos, nosotros en Tucumán los 3 idiomas y por supuesto... Pero habla de la trascendencia también que le dio Serrano a este hecho, ¿no? Grandísimo. A partir de ahí empezamos a ver, bueno, cuántos libros de Serrano había. Nosotros teníamos casi nada, ellos tenían muy poco, pero lo que tenían era posterior a lo que ha sido el 1826, o sea, desde el acta de la independencia en adelante y no para atrás. O sea, no estaba la parte esta del independiente, del hombre independentista sudamericano. Y ahí empezamos a trabajar, y bueno, ahora creo que hay 2 libros ya escritos sobre la vida de José Mariano Serrano y la vida en Tucumán, sus obras, su pensamiento, y ahí creo que hay un punto. El pensamiento político de esos hombres. El pensamiento político, ¿por qué Belgrano hizo una bandera? El pensamiento político, ¿por qué San Martín cruzó los Andes? El pensamiento político de Bernardo de Monteagudo. El pensamiento político de Ildefonso Las Muñecas. El pensamiento político de todos ellos es lo que a veces enamora, y enamoraba cuando lo hablábamos, enamoraba a estos chicos, que no dejan de ser chicos, 4º y 5º año, de un colegio de bachiller del interior de nuestra provincia, que terminaron todos preguntando, consultando y queriendo saber más, ¿no? Que es lo que eso nos ha enamorado a nosotros y también nos lleva por estas sendas y por estas postas, poniendo en cada lugar un nombre, ¿no? Hay una epopeya dentro de las que públicamente, porque yo la Fundación del Bicentenario la voy a ir conociendo junto con nuestros amigos que están compartiendo el aire a través de Telefe Tucumán. Y esto de la epopeya, digo, fue traer ese gran bagaje de información de la bandera de Tucumán, de la bandera de Macha. Eso ha sido un gran acontecimiento por donde se lo mire, que ha sido festejado hasta quizá en algunos lugares en silencio, pero creo que ha sido muy reivindicativo del sentido que tiene nuestra bandera, del porqué de nuestra bandera, ¿no? Esa bandera a mí me ha llegado muchísimo, porque verla donde estuvo, conocer los lugares de Vilcapugio y Ayohuma, estar en el mismo pueblo de Macha, un pueblito que está detenido en la historia, un pueblito donde Belgrano es lo máximo, y que nosotros hayamos ido a buscar cosas de Belgrano y que cada ciudadano salía y nos mostraba cosita, una piedrita, y que después entremos en la iglesia donde estuvo Belgrano con todo su ejército, nos ha traído tantas cosas y tan lindos recuerdos que uno termina por ahí, termina diciendo,
Qué hombre, Manuel Belgrano. Seguro. Presidente, vamos a seguir hablando, ¿eh? ¿Cómo no? En esta posta del Bicentenario con Jorge Atilio Mendía. Con ustedes volvemos en 7 días. Muchas gracias.